Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos comenzando nuestra escuela dominical ya en mayo. Próximo domingo ya es el Día de las Madres, no nos olvidemos no solamente del día 10 de mayo, sino que celebrarla todos los días. Son personas muy especiales las mamás, quienes las tienen. Quienes ya no las tenemos, bueno, recordarlas en forma muy especial para que de alguna manera nos sintamos de nuevo junto a ellas. En el libro de Hechos vamos a contemplar del capítulo 11, versículo 27, hasta el capítulo 12, versículo 25. Dice así el Señor. En aquellos días, versículo 27, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que venía un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegaron a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y quedó allí. Bien, esa es la parte que vamos a escudriñar esta mañana. Y vamos a ver cómo este rey, Herodes, sin duda, trata inconscientemente de hacer guerra en contra de Dios. Una de las características que rodean esta parte de la historia es que Ágabo llega a
a donde están los hermanos en Antioquía con una noticia desalentadora, en el sentido de que iba a haber hambre, ya iba a haber una hambruna. Y esto dice la Biblia que sucede en los momentos en que Claudio es César, ¿no es cierto? Dice ahí en el versículo 27 que Ágabo daba a entender por el Espíritu que vendría gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempos de Claudio César. Entonces, era algo que iba, y de hecho sucedió, pero sirvió para que los hermanos sintieran la necesidad de unirse para colaborar con aquellos que estaban en Judea. Y así sucedió, ya se demostró este amor cristiano. Ahora, donde reina el Espíritu de Dios, sin duda se entiende el pensamiento del Señor. ¿Para qué habría hecho esta predicación o esta presentación en Antioquía si no fuera para que los de Antioquía se sintieran en la necesidad de ayudar a los que estaban frente a esta situación sin duda causada por Herodes? Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 12, ahora, versículo 1 y 2, podemos ver que Herodes se sentía una persona religiosa, pero fue una manera muy extraña de demostrar este celo religioso, maltratando, asesinando a otros cuya piedad, por así decirlo, no era igualmente real que la de él, sin embargo era totalmente distinta. Ahora, ¿obedecería esto a la petición que hizo Salomé? ¿Se acuerdan ustedes allá en Mateo 20, versículo 20 al 28, cuando debido a la lascivia de este rey Herodes, Salomé manipula, asusada por su madre, a Herodes para que le dé la cabeza de Juan el Bautista? Ahora, esto tiene que haber producido en Herodes esta ansia de ir acaparando más atención hacia él y demostrando su poder. Ahora, dice la Biblia que en este tiempo en que Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarle, en primer lugar mató a Jacobo, hermano de Juan, primer mártir. Ahora, no se sabe nada acerca de Jacobo fuera de este martirio, ¿ya? A pesar de que fuera uno de los íntimos del Señor Jesús. Siempre nombrado antes que su hermano, siempre se nombraba a Jacobo y Juan, ¿de acuerdo? Ahora, el que se le arrestara antes a Jacobo habla sin duda de que era considerado como uno de los jefes principales o uno de los dirigentes principales de la iglesia y cuya influencia tiene que haber sido mucho más temida que la de Pedro, ¿ya? Al escribir este libro a Teófilo, Lucas, el apóstol, ¿no creen ustedes que habría encontrado algunas acciones de Jacobo como para resaltarlas? Si nosotros nos fijamos en la Biblia, siempre se destacan las cosas que hacen los siervos del Señor. Allá por Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no se habla más acerca de Jacobo? Bueno, él realmente estaba cumpliendo con el hecho de ser testigo del Señor. En la Gran Comisión dice que nosotros íbamos a ser testigos. Ahora, ser testigo, eso que aparece ya ahí en Hechos 1:8, sin duda tiene un sinónimo o una relación muy estrecha con ser mártir. Y en este caso, Jacobo había cumplido su misión. Él es realmente un mártir de la iglesia. Siempre hemos considerado a Esteban como un mártir de la iglesia, pero Jacobo murió por el Señor antes. Él cumplió con su misión. Los versículos 3 al 5 nos muestran que como cristianos nosotros debemos estar acostumbrados a crímenes, a vejámenes, a situaciones que
van contra nuestra propia integridad como seres humanos por el solo hecho de ser seguidores de Cristo, ¿ya? Por eso que como cristianos debemos estar dispuestos a sobrellevar lo que venga. Nosotros entramos en este camino, en ser discípulos del Señor, y como tales debemos reconocer que estamos en las manos de Él y Él va a permitir que pase lo que quiera con nosotros, no porque sea un Dios sádico, pero al servirle a Él debemos estar dispuestos a cumplir con lo que sea su voluntad. Ahora, yo creo que esta muerte, sin duda, llevó a los hermanos a pensar de que no hay nada más que hacer que someterse a los decretos de lo que es la providencia de Dios. La Biblia nos muestra de que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que siempre nos va a dar lo mejor. Ahora, por otro lado, la Biblia nos dice que nosotros no tenemos una lucha contra carne y sangre, por lo tanto, Dios nos llama solamente a orar y a luchar con la energía del amor, de la fe y de la esperanza. Y esto fue lo que hicieron los discípulos que estaban en la casa de María, la mamá de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Lo que hicieron para sacar, o digamos, para arrancar de las garras de Herodes a Pedro. En Mateo capítulo 18, versículo 19 dice la Biblia: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusierais de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Realmente cuando uno ora de una manera específica a Dios y esa oración está dentro de lo que es la voluntad de Dios, Dios siempre va a responder. Dios siempre va a corresponder a esa oración de sus hijos, ¿ya? Ahora, podemos comparar esa cita de Mateo 18, 19 con Romanos 15, 30 al 31. Dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, es lo que está pidiendo Pablo, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Entonces, esta oración que los cristianos podemos hacer a favor de los santos, a favor de nuestros hermanos en Cristo, a favor de los líderes, de la obra del Señor, el Señor la va a escuchar. ¿Ya? Y dice que lo que pidamos a Dios unidos, el Señor lo va a hacer. Ahora, Pablo está pidiendo justamente eso aquí en Romanos 15, que se ore, ¿ya?, para ser librado de los rebeldes que estaban en Judea, en la situación de él. Y vemos en la historia que Pablo es ayudado por Dios gracias a las oraciones. Ahora, en los versículos 6 al 10 vemos el resultado de la oración de los hermanos que estaban allí. Dice que Pedro, mientras todo esto estaba sucediendo, mientras Herodes planeaba después de esta fiesta sacarlo delante del pueblo y sin duda matarlo, él estaba dormido. Pedro estaba descansando en el Señor, durmiendo mientras todo esto estaba pasando, y los hermanos, por otro lado, estaban orando al Señor. ¿Y qué hacía el Señor? Sin duda, velaba. El Señor estaba pendiente de lo que estaba pasando. En Proverbios 3, versículo 25 o 24 dice, Proverbios 3, 24, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Como cristianos debemos acostumbrarnos a eso. El Señor está con nosotros, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, así que cuando después de que hayamos terminado de conversar en la noche con nuestro Señor, con nuestro Salvador, debemos irnos a la cama y acostarnos tranquilos sin tener temor a nada, ¿ya? Dice bien claro ahí, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño, dice, será grato. Ahora, las preocupaciones de la prudencia humana frente a los designios de Dios solamente sirven para mostrar cuán grande es Dios. Dios le dijo a Pablo, ¿se acuerdan? Él había pedido
varias veces por una situación de salud que él tenía y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ya? Dice en Proverbios 21:30: no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra de Jehová. Dios hace las cosas y las hace bien, y siempre las hace para nuestro propio beneficio. Ahora, en el versículo 8 de Hechos capítulo 12, no hay detalle en que Dios no piense nada precipitado o de manera agitada, pero tampoco hay vacilación. Ahora, los hermanos oraron, el tiempo había que aprovecharlo porque ya tan pronto terminara, como les decía, este feriado que había tomado Herodes, pensaba maltratar a Pedro. Entonces no había tiempo que perder, los minutos había que aprovechar. Los versículos 11 al 17 nos dicen lo que pasa, ¿no es cierto? Sin duda, el Señor escucha la oración y un ángel va, le quita las cadenas a Pedro, le dice que se ponga las sandalias y que salga. Y pasa en la primera guardia, dice, pasa en la segunda guardia, la puerta que daba a la calle, una puerta de fierro, se abre sola y ellos salen en compañía del ángel, y cuando ya están en la calle, el ángel los deja libres. Y llegan a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Y sale Rode a abrir la puerta, y cuando ella les dice, estaba tan emocionada de lo que estaba viendo, escuchando la voz de Pedro, que llega sin abrir la puerta, le va a avisar que Pedro está afuera esperando. Los demás no creían que ella estaba loca, ¿ya? No podían creer que Dios hubiese oído la oración de ellos. Pero hermanos, lo que es imposible para nosotros como seres humanos es totalmente posible para Dios. Ellos estaban esperando, se puede leer entre líneas, de que llegara un ángel a avisarles que Pedro había muerto. Tanto así que consideraban que era inútil seguir orando. Pero eso señala la incredulidad de nosotros los creyentes. Dios nos ha dado tantas muestras de su amor, de su poder, de su misericordia, y a veces no queremos creer lo que está pasando. Pero Dios es paciente, hermanos, y no menosprecia nuestras oraciones, que a veces son indignas. En Isaías capítulo 65, versículo 24 dice: y antes que clamen, fíjense, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, Él sabe nuestras necesidades. En Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sin duda no hubo poco alboroto, ¿no es cierto? Pero en realidad era una conmoción estéril lo que sucedió después, cuando llegó Herodes y se enteró de todo esto. Y esta conmoción, sin duda, no lleva a la búsqueda de la verdad. Lo primero que hizo Herodes, no encuentra nada mejor que mandar a matar a los soldados a los cuales se les escapó Pedro, y por él que todos olvidasen en forma rápida lo que había sucedido. Pero no iba a ser así. Dios no olvida las cosas que suceden. Dios tenía muy en claro la actitud de Herodes. Bueno, de tal palo, tal astilla. No podía ser diferente. Otro Herodes había mandado también a matar personas y niños. Pero este pensó que podía salirse sin problemas con su actitud frente a Dios. Se le olvidaba que estaba haciendo la guerra en contra de Dios. Herodes se enoja por no lograr el cometido. No pudo escarnecer a Pedro delante del pueblo. No quiere humillarse tampoco. Así que no hace otra cosa que aumentar su culpabilidad. Y esto lo lleva a cometer más fechorías. Ahora, ¿cuál es el castigo de todo esto? El castigo aparece en el versículo 21 de Hechos 12. Herodes se sienta en el tribunal.
es decir, en otras palabras, se sienta en su trono. Y por haber usado el trono en forma cruel y egoísta, es allí donde se le castigará. Fue en el momento dispuesto de Dios y sintió sobre él caer la mano más poderosa que él. Hermanos, por eso Dios nos pide a nosotros que depositemos nuestra confianza en Él. Porque, ¿qué podría hacer un hombre, por más poderoso que fuera, rebelándose en contra de Dios? En el Salmo 84, en el Salmo 8:4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visite? Realmente, frente a Dios, nosotros no valemos nada, ¿ya? Digamos, en el sentido de querer oponernos a Él, luchar con Él, destruirlo a Él, eso no es posible, ¿ya? Somos insignificantes frente a Él. Sin embargo, Él nos ama a nosotros, y a pesar de que no somos nada, Él nos bendice de manera maravillosa y demuestra su amor al punto de entregar a su Hijo Jesucristo para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Ahora, todo esto al final tiene una parte positiva, ¿no es cierto? No solo que Pedro saliese de esa tribulación momentánea, sino que aparece este personaje, Juan Marcos, ¿ya? Una gran adquisición, una recompensa por la obra de amor, un futuro obrero del Señor, autor del segundo evangelio, del cual Pablo hablaba diciendo que le fue muy útil. Tuvo sus contratiempos Juan Marcos, pero finalmente se enrieló y fue un instrumento útil al Señor. Pedro también alaba la actitud de este siervo del Señor también, llamándolo su hijo. Hermanos, no les voy a mandar el cuestionario, espero que ustedes respondan los cuestionarios anteriores y les deseo una feliz semana. Que el Señor los bendiga, cuídense, protéjanse y esperemos en el Señor. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias por poder escudriñar su palabra. Le ruego, Señor, que bendiga a la iglesia, a cada uno de ellos. Nuevamente le pido en forma especial por los de edad avanzada, por los que están trabajando en la salud, Señor. Cuídelos, protégelos. Padre amado, que realmente podamos nosotros servirle desde nuestras casas y podamos compartir el Evangelio con aquellos que aún no lo conocen a usted y que necesitan recibir a Cristo como Señor y Salvador. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo lo agradecemos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero estar con ustedes pronto. Amén.